vamos a arrancar entonces. Habíamos quedado con esta pregunta que es bastante, la verdad me dio un poco de susto haberla planteado, acerca de cómo Dios había tomado las vidas de algunas personas inocentes en cierto sentido. Digamos que desde algún punto de vista estamos hablando de las plagas, de la última plaga. eh, Acá está Gemile. De la última plaga y cómo en esta última plaga pues Dios tomó a los primogénitos que no fueron solo niños, sino pues como decía Claudita también hace 8 días, pues también eran personas grandes y había ganado y había pues muchas cosas. ¿Qué meditaron al respecto de esto, mis queridos hermanos? John, señor. Gracias, Diego. Con las buenas tardes, primero que todo. Johncito, buenas tardes. Yo pensaba en dos circunstancias aquí, ¿no? Primeramente, pues que nosotros venimos estudiando desde un principio la creación. eh, y así como Dios es el dueño de las cosas, quien las crea también es el dueño de las cosas que las puede reclamar para sí cuando Él quiera. ¿Sí? Ujú. Eso en un sentido. Y el segundo que por ejemplo, lo que usted escribía ahí, porque Dios tomó la vida de los inocentes niños egipcios. En alguna ocasión, no recuerdo quién hacía esa reflexión con respecto, creo que fue a un tsunami que hubo en una región del Asia, si mal no estoy, donde murió gran cantidad de personas y entre ellas principalmente niños. Y alguien hacía la reflexión, si es que no recuerdo quién, pero decía, bueno, incluso el que Dios se haya llevado a esos niños les evitó que más adelante fuesen, porque esa es una región donde ocurrió ese tsunami, fue una región donde se explotaba sexualmente a los niños en turismo sexual, el mal llamado turismo sexual. Y si estos niños iban a crecer dentro de un entorno en el cual el jefe, el faraón era de corazón duro y era un lugar donde se vivía la idolatría, pues al final de cuentas, realmente el que Dios dentro de su providencia se los hubiese llevado no necesariamente significa que haya sido un acto arbitrario de maldad, sino puede ser un acto soberano de bondad. Es lo que yo reflexionaba en estos días. Gracias, Diego. Gracias, Johncito. Sí, yo pienso que obviamente, o sea, yo la verdad al final del estudio quedé un poco preocupado porque es una pregunta difícil y muy fuerte, o sea, no, evidentemente, en primera instancia, y pues obviamente complementando lo que está diciendo mi hermano John, pues no se trata, a ver, este tipo de preguntas las suelen hacer personas que de entrada piensan mal de Dios, ¿sí? Y me parece interesante estudiarlas en el sentido de que justamente tengamos motivos y argumentos para refutar este tipo de preguntas. Eh, Primero tenemos que partir del hecho de que Dios es la bondad. O sea, Dios no es solamente bueno, sino que Él es la bondad misma. Y también es el creador de todas las cosas en ese sentido. Entonces, finalmente puedes poner la vida de cualquiera, ¿sí? De cualquiera. Y sea a nuestros ojos, sea bueno o sea malo o sea como sea, finalmente Dios es la persona, es el ser que es dueño de todo. Y, y nosotros podemos ponernos bravos, acusarlo de injusto, podemos pues, digamos, reaccionar de maneras las que sean, pero finalmente pues es Dios es quien va a hacer su voluntad. Pero siempre podemos confiar, como dice mi hermano John, que, que la voluntad de Dios es buena y agradable. O sea, Dios no actúa por maldad, ni creo que se haya desquitado de estas personas, a pesar de que el faraón sí hizo eso con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero yo no creo que fuera un acto de venganza como tal, sino más bien un acto como de soberanía.
¿sí? Y que también para nosotros en lo profundo tiene un mensaje muy, muy amplio. Y es que Dios más adelante va a pasar incluso con Moisés, porque esa parte no la vamos a estudiar, pero cuando Séfora, los hijos de Moisés están ahí, y Séfora no lo sabía, y Moisés no los había circuncidado, y el ángel llegó también a tomar los hijos de Moisés, y Séfora tira el prepucio del niño, eso hay que buscarlo, pero eso es, digamos que Dios no estaba haciendo excepciones en ese sentido. Johan, señor. No, pues estaba pensando también en que uno de los motivos también que pudo haber sido de que Dios les quitara la vida a esos niños egipcios era porque los egipcios pensaban que ellos iban a gobernar siempre sobre el pueblo de Israel y esos niños iban a ser los próximos gobernantes. Algo que ellos también, digamos, el faraón en cierto momento, bueno, pues no sé qué tan cierto sería, pero lo que me recuerda de la película del Príncipe de Egipto, Ujú, el faraón idolatraba mucho a su hijo también, que claro. era casi... Entonces, pues pienso que también es como una manera en que Dios quiso, ¿cómo se dice? Tocar el corazón de los egipcios para que se dieran cuenta que Él era el Dios verdadero y dejara ir al pueblo de Israel. Ujú, Pero exactamente. entonces el faraón endureció más su corazón. Bueno, esta es la plaga que ya finalmente hace que los israelitas salgan de Egipto, ¿no? O sea, al final eso fue lo que quebró el corazón del faraón. Y bueno, después se va a endurecer, pero la cosa es, sí, o sea, este tema del hijo también, fíjate que es muy importante, que también lo veíamos anteriormente por acá, yo incluso me había hecho una nota. Lo hemos visto con Isaac, ¿sí? eh, para Dios ese tema del primogénito es muy importante. Entonces, en medio de todo también se vuelve otra de las señales o de las claves que vamos a tener para encontrar al hijo, a la descendencia de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Ese tema del hijo primogénito, que lo vamos a ver no solo lo vamos a ver en las personas, sino también en el ganado, ¿sí? Entonces acá, pues digamos que sí, podemos ver que es un tema de soberanía. Finalmente, y como sabemos, Dios va a hacer su voluntad, ¿sí? Así nos parezca chévere, no nos parezca chévere. Hemos estado leyendo, hemos estado siguiendo la lectura en la iglesia acerca de, de Jeremías y Lamentaciones. Y realmente el castigo que después Dios trae sobre su propio pueblo es tremendo. O sea, nos debe traer mucho temor a nosotros acerca de quién es el Señor, de toda su paciencia, su bondad, su benignidad, pero cuando Dios castiga, o sea, la ira de Dios es algo de temer mucho. Y eso es algo que nosotros, digamos, la gente a veces cuando uno les comparte, las personas dicen, ay, pero es que ustedes tienen un Dios de odio, un Dios, un Dios ¿cómo es que dice? Un, un Dios que juzga con, con furia, no sé qué. No, mira, si Dios nos diera lo que mereciéramos, ya todos estaríamos muertos. Así de simple. Y como lo vimos también, ya pasó, ¿sí? Pero Dios no nos da lo que Él es lento para la ira, ¿sí? Pero los pecados son algo que no podemos perder de vista y nos encanta olvidarlos, obviarlos. Si no nos gusta que nos hablen de nuestro pecado. Ahora, no quiere decir que Dios está allá arriba como un policía cósmico mirando a ver quién la está embarrando. No, ese no es el negocio de Dios, esa no es la intención del Señor. La intención del Señor es salvar personas, pero Él no va a pasar por alto el pecado así como así. Entonces, hablando justamente de eso, empieza una de las primeras instituciones de una de las primeras instituciones de la ley, de lo que vamos a ver, de lo que es el sacrificio,
que habíamos visto antes, habíamos como previsto un poco en Génesis cuando Dios sacrifica unos animalitos para vestir a Adán y a Eva, que es lo que está en el punto B. Entonces vamos a leer Éxodo 12 del 1. No, ya los habíamos leído. Pues lo vamos a repasar. Éxodo 12, el 1 al 3 dice, este mes no os será a principio de los meses para vosotros, será hasta el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Voy a leer el 14. Y os será por en memoria, nos celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, bueno, acá nos hacen una pregunta acerca del cordero. ¿Cómo debe ser ese cordero? Ahí incluso nos soplan que es en el versículo 5. Perfecto. Debe Y ser sin mancha. perfecto. ¿Y qué significará la perfección de un cordero? ¿Qué reflejará la perfección de un cordero? Que ¿Qué no refleja dice? la santidad. Refleja la Sí, mira, santidad. Gracias, Milena, sí. Y digamos, ¿en qué podemos ver que un cordero es perfecto? Ajá, en el color, en la forma, dice acá Dora. Por sin aquí. ningún defecto, me imagino yo que no sé, que no sea cojo o cosas así. Exactamente, sí, señora. Mira, sin defecto, dice acá. Sin defecto. Y ahora imagínate eso, o sea, yo pienso que es tremendo. Bueno, en un cordero es más fácil, porque pues es lo que dicen, ¿no? O sea, no puede tener Cuando, manchitas. Señora, cuando hablas del color, ¿a qué haces referencia? a que sea blanco, dice acá. Ay, mentira, Ok. no dice que es blanco, lo tengo en mi cabeza, pero que no tenga manchas. Sí, eso sí lo dice. No sea mezclado. Ok. O negro o blanco o café, solo un color, ¿sí? Exactamente. Ok, Venga, a ver, ahora gracias. este 10, más o menos tan pequeña y su vecino tomarán según un número de personas, animal sin defecto, macho de un año, ovejas, cabras, lo guardaréis al día 14, sí. Bueno, acá no, voy a averiguar eso, ¿saben? Porque no estoy seguro si tendría que ser de algún color específico. Pero bueno, pero sí, lo que sí no debe tener es ningún defecto, no sea cojo, no tuerto, que es una de las características, esa perfección. Y esa es otra de las cosas que la gente o que nosotros a veces queremos pasar por alto del Señor. Y es su perfección. O sea, nosotros y más los colombianos tenemos somos muy, o bueno, no todos. Yo sé que hay personas muy esforzadas y hay personas que se van al otro extremo del perfeccionismo, pero nosotros somos muy folclóricos a hablar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, hoy estaba yo en mi clase, me dijeron la instrucción, mira, a las 2 comienza la clase. Pues yo a las 2 comencé mi clase. Y unos niños llegaron a las 2:02.
Y entonces eso, claro, eso se vuelve, pero profe, pero ¿cómo así? Pero mira, pero es que eran las 2:02. Mijo, pues la clase empieza a las 2. O sea que a las 2:01 ya es tarde. Qué pena contigo. Esa fue la instrucción que me dieron. Pero esa es nuestra mentalidad. No, 2:04, ya está muy tarde. No, no es tan grave. Un minutico tarde. Pero pregunta uno en inglés cuánto es un minuto tarde. O a un japonés. Si la cita es a las 2, es a las 2. Punto. Entonces, en esas cosas debíamos buscar la perfección. Y delante de Dios, imagínate, si eso es con una persona tan falible como un inglés o un japonés, imagínate con Dios. Con Dios no podemos ser folclóricos o no deberíamos flexibilizar o pensar que Dios va a flexibilizar la norma delante de nosotros. Yo no sé si les había contado, pero yo me acuerdo cuando hice la primera comunión. Como ustedes saben, pues yo soy de familia católica y cuando yo hice la primera comunión, a mí eso, yo la verdad la hice sinceramente, realmente la hice sinceramente y sobre todo la parte de la confesión. Entonces yo tenía como 11, 12 años tal vez, y recuerdo caminando por la calle de Suba después de haberme confesado, iba para la casa y pensé, tengo pecados delante de Dios, y pensé, caray, a Dios no le gustan mis pecados porque nuestra conciencia nos dice eso. Y luego pensé, Dios va a hacer algo, pero ese va a ser algo en mi cabeza. No era, va a mandar a su hijo a la cruz para morir por mis pecados y entonces yo me tengo que comprometer con él. No, ese va a hacer algo, era como, no, Dios se va a hacer el loco. O Dios los va a pasar por alto. O Dios va a hacer algo y al final me va a salvar. Ese era mi pensamiento. O sea, yo quería igual con mi pecado llegar ante Dios y que Dios se encargara. ¿Sí? Yo no sé si a mis hermanos les pasó algo parecido. O a alguien de los que esté aquí, que también son mis hermanos. ¿Puedo compartir mi experiencia? Dale, por favor, sí, Claudita, A mí gracias. lo que me pasaba era lo contrario, Dieguito. Me sentía terriblemente culpable y que cómo me iba a perdonar, digamos que como que me hice la primera comunión y los primeros días, los primeros meses, los primeros años yo era pendiente de no pecar nunca y que así no me viera nadie. O sea, yo era como esa angustia tan terrible de no pecar todo el tiempo. Me pasó totalmente al contrario. Y ya después como con el tiempo se me fue olvidando y dejando pasar y como que Dios me va a perdonar, eso sí, pero en principio y durante los primeros años era muy angustiante para mí el querer no pecar, era muy chistoso, extraño. No, pues finalmente son esfuerzos humanos, ¿no? O sea, a la hora del té es lo que hacemos, porque pues eso es la religión, ¿no? Esfuerzos humanos. Ay, no, ahora no va a pecar. Eso me pasó después de que me bauticé. Pero bueno, Dios me enseñó, gracias a Dios. Pero para los niños que nos están acompañando y no son católicos, en la religión católica, ellos hablan de que uno es salvo por cumplir 7 cosas. Si tú cumples estas 7 cosas, juiciosamente eres salvo en la religión. Según los católicos, pues, no sé de dónde se la sacaron porque eso no está en la Biblia. Lo primero es bautizarse, ¿sí? Entonces, pues ellos bautizan a los niños no se enteran que fueron bautizados, pero pues los bautizan. Luego sigue la primera comunión. La primera comunión es la primera vez que tomas la hostia en la misa, que es como lo que ellos hacen en las misas. Entonces eso pues es todo un rito donde ya eres un poquito más consciente de eso, pero pues no tanto. Luego de eso sigue la confirmación. Luego de eso sigue otra cosa que se llama como el orden sacerdotal, no sé qué. Y luego siguen como o el matrimonio. Y, o sea, entonces donde tú dices, o soy cura o me caso. Y el último, y creo que me falta uno, es, la unción sacerdotal, que creo que es cuando te vas a morir. Entonces te tienen que untar un aceitico y la unción de los enfermos, por acá me dice mi esposa. ¿Listo? Entonces, fíjate que no tiene nada que ver con la Biblia ni nada de que ver con todo esto que estamos hablando, pero ellos creen eso, se llaman los, eh, los sacramentos, ¿sí?
Entonces, por eso es que, antes de conocer del Señor, pues muchos de nosotros, los grandes, hicimos por lo menos 2 de esas por nuestras familias. ¿Mm? Bueno, entonces ya volviendo acá, ¿qué debían hacer los israelitas con la sangre de ese animal? También lo hablábamos, que Johan me decía muy acertadamente, pues que esa sangre, pues simplemente lo que hacía era poner como una señal, ¿sí? Para que el ángel pasara derecho. Y acá dice, ¿qué señalaría Dios? ¿Qué señalaría que Dios pasara por una casa sin ejecutar la plaga de la muerte? Lo acabo de decir. ¿Sí? O sea, finalmente ahora, cuando el ángel pasara, ¿a dónde iba a ir? Todas las casas. A todas las casas. O sea, el juicio iba para todos. ¿Sí? Ojo a esto. El juicio iba para todos los que estaban ahí. Pero ¿quiénes se iban a salvar? Los que tenían la señal. Los que tenían la señal. O sea, los más buenos. No. No, son los que hicieron caso. Ujú. Solamente los que hicieron caso. Y miren qué interesante eso, ¿no? No se salvaron todos los israelitas. Si un israelita no hacía caso, pues Si un israelita no hacía caso, llevaba, el ángel también se les llevaba a su hijo, su vaca o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, el tema, como siempre, no estaba tanto en la bondad de la persona, sino en su obediencia. Josuecito tiene una pregunta. si iban a morir todos los primogénitos, entonces también fueron primogénitos adultos. Claro, Ah, claro, sí, señor. También podían ser primogénitos adultos. O primogénitos, sí, ya personas, ¿no? Porque la escritura dice todo primogénito. Ahora dice acá, Dios estableció una fiesta conmemorativa para recordarles a los israelitas de esta liberación de la muerte. ¿Cómo sería llamada esta celebración? Vámonos al versículo 27. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Listo, dale, Emily. 12:27, ¿cierto? Sí, señora. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Perfecto, gracias. ¿Cómo se iba a llamar? Pascua. Pascua. Pascua, ¿cierto? La Pascua viene de un verbo hebreo hasta donde yo sé que es pasha, que es pasar, ¿sí? Es pasar. Entonces, lo que hicieron, lo que hizo Dios fue como pasar. Y finalmente en medio de ese paso, vamos a ver muchas cosas alrededor de ese pasar. ¿Sí? Entonces fue cuando el juicio venía sobre todos, pero Dios pasó por alto las casas de Israel, la casa de los israelitas que fueron obedientes a este mandato. Ahora, ¿por qué Dios establecería una fiesta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál sería el objetivo de tener esta fiesta? Pues Quizás yo opino, perdón. Si quieres, Milena, y luego yo. Pensaba yo que reconocer la victoria que tuvo Cristo sobre el pecado, o bueno, sobre la desobediencia en este caso. Ajá. Sí, por aquí hay algo. Listo, Johan y luego John. yo pensaba más o menos lo que decía Milene y Gemile de no solamente conmemorar, de recordar, Ujú. pues más que todo, sí es más que todo recordar que él hizo esta acción para que de una vez fueran liberados ellos de la esclavitud. Pues es un ejemplo también de cómo más adelante lo iba a hacer el Señor Jesucristo con nuestros pecados, pero ahorita puntualmente es como la última señal que fue la definitiva para que los dejaran salir. Por eso él mandó a conmemorar, a recordar esa fiesta, Sí, ese señor. día. Sí, señor. Muchas gracias. Johncito. No, pues básicamente en el versículo, se me perdió, en el versículo 17,
En el 17 está, el 16 está resumido lo que acabamos de compartir cada uno, ¿no? Que la intención es recordarlo, conmemorarlo y pasarlo de generación en generación para que los israelitas no se olvidaran de ese momento tan trascendental en la historia de ellos. Gracias, Johncito. Bueno, Gemil le dice acá, pues para los que no lo han podido leer, dice que la función era conmemorar, así como la fiesta de la independencia en un país. La Pascua se recuerda como una celebración por la liberación, la independencia. Pero entonces Gemile me pone un punto muy interesante. Si uno le pregunta a una serie de colombianos por la calle, ¿qué se celebra el 7 de agosto y qué se celebra el 20 de julio? ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿Lo recordarían? Todos responden. Yo les voy a confesar con vergüenza que yo hasta que empecé a enseñárselos a mis hijos, empecé a tener conciencia de que se celebraba el 20 de julio y el 7 de agosto. Antes no. Y estuve en 10.000 izadas de bandera, siendo profesor y siendo estudiante. eh, vi películas, o sea, me lo trataron de decir, pero yo no puse caso. Emilio se burla de mí por el chat. Emile, estás despedida. No, mentira. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué esta fiesta que tiene más de 3.000 años todavía la recordamos y con nuestra independencia no somos tan, no conmemoramos tanto eso? Si es la independencia de nuestro país. Por acá dice mi esposa a lo lejos que es más especial. Y claro, evidentemente hay algo que la hace mucho más especial que la independencia de nuestro país. De hecho, nuestro país es muy joven, imagínense. Nosotros estamos hablando de que esta es la independencia de Israel que tiene más de 3.000 años y nosotros vamos 200. Claudita, señora. Dieguito, yo lo que pienso, bueno, lo que ocurre es que nos adelantaríamos un poquito, ¿no? Pero es como la significancia de salir de la esclavitud, tanto los israelitas en Egipto como nosotros cuando viene Cristo, que es estar esclavizados en el pecado y es como la liberación que Él significa para todo creyente. Sí, pero pues para todo el que quiere creer, digámoslo así. Sí, es como ese paralelo, es lo que veo yo. Ujú. Es, Dice acá, Gemile dice, porque es un símbolo de la liberación de la esclavitud, pero en el caso de nosotros del pecado estamos conectadas con mi amiga en la distancia, jajaja, ja, ja, dice Gemile. A mí me parece brillante el plan de Dios, ¿sí? Me parece genial. Mire, ustedes sabían que por ley todas las plazas deben llamarse Plaza de Bolívar o Plaza Santander. De todos los pueblos, de todos los municipios, todas las plazas deben llamarse Plaza Bolívar o Plaza Santander. ¿Sí? Por ley. Hay una ley toda chocoloca, pero está, ¿sí? Hay estatuas por todo lado. Hay libros de historia por todo lado, videos. Ahorita tenemos al profesor supero histórico, ¿sí? Y está bueno, o sea, yo pienso que hasta ahora, como en el Bicentenario, como que un poquito, como que se empezó a retomar eso, pero hay videos muy chistosos de personas en la calle cuando les preguntan acerca del Bicentenario o les preguntan qué se celebra cuándo se celebra la independencia y no saben, ¿sí? O no sabemos, que yo me contaba entre ellos. Y me parece brillante el plan de Dios porque el plan de Dios es perfecto, o sea, es un plan que es más duradero que un monumento, es más duradero que una escultura de bronce en una plaza, es más duradero mejor dicho, es más duradero que cualquier libro de historia que va a ser revaluado. El plan de Dios es perfecto y tú lo ves, o sea, Dios se encargó, porque no fueron los israelitas, porque ellos dejan de celebrar la Pascua, pero en su ley Él se encargó de que este hecho
nunca fuera olvidado por los israelitas, porque es el punto de partida de ellos como nación. O sea, ya aquí que hemos visto el germen de eso, aquí es el nacimiento de ellos ya como una nación saliendo de Egipto. Y él dice, me encanta como dice acá en el versículo 26, dice, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea, que Dios estaba pensando no solo en esos israelitas que lo habían vivido, ¿sí? Sino él estaba pensando en una función pedagógica de eso. Y yo no soy experto en cultura judía, pero lo que tengo entendido es que cuando los judíos celebran la Pascua, hay un momento en que los niños dicen, ¿y cuándo fue ese? ¿Qué es este rito vuestro? Y los papás dicen, y repiten, y lo repiten de generación en generación, en generación, en generación, en generación, por siempre, por siempre, por siempre, ¿sí? Y los salmos lo dicen. Y los libros de la historia del pueblo de Israel lo dice. O sea, en todo lado está esta parte de la Pascua. Entonces, Dios tiene un plan clarísimo respecto a cómo hacer recordar a este pueblo suyo ese momento tan importante en su historia. Y tan fuerte es, tan especial es este momento que ayer celebramos lo que, pues digamos, con todo el proceso histórico que ahorita no estamos viendo, pero ayer lo celebramos. Entonces, el plan de Dios es impresionante porque le gana, las cosas simples le ganan, digamos, esa simpleza, esa sencillez más bien, porque no es simple, pero esa sencillez de Dios es mucho más efectiva y mucho más profunda que que digamos que toda la sofisticación y toda la profundidad y toda la gallardía. Hay muchas cosas dentro de la historia que uno se podría pensar, pero es maravilloso ver cómo cómo su plan se va cumpliendo más adelante. Entonces, acá tenemos otras claves. Ya tenemos acá un sacrificio, tenemos la perfección del cordero y ya tenemos el comienzo de un sistema sacrificial también, pues que eso lo veremos un poco más adelante en otros episodios, ¿sí? También tenemos eso, la perfección, y eso es otra cosa que es importante, ¿sí? Y el nacimiento de esta nación, que es el pueblo de Israel. Entonces, eso hace digamos, esa riqueza de Dios al instituir la Pascua, ¿sí? Haga como tanto eco a lo largo de la historia. Es algo, pues, que es maravilloso. Bueno, dice acá, entonces, Dios estableció una fiesta conmemorativa para recordar a los israelitas de esta liberación. ¿Cómo se llama esta? Pascua. Listo, ya lo sabemos. Entonces, tenerlo súper presente. Este episodio entonces nos muestra pues esta parte acerca de la liberación del pueblo de Israel y ya los vamos a empezar a ver caminar como nación y enfrentar cosas mañana, o sea, en el siguiente episodio que va a ser ya, vamos a ver muchas de las formas en las que el pueblo de Israel se va a ver afectado con esta grabación. Listo, Éxodo desde Egipto. Acá arrancó esto. Listo, los israelitas salen felices, salen llenos de oro, porque Mariana. Pensé que iban a decir algo. Listo. Los israelitas salen felices, llenos de oro, supremamente contentos por todo lo que les pasó. Y vamos a ver qué ocurre en esta parte. A ver, vamos a Éxodo 14, del 1 al 12. Hay 2 capítulos más adelante de los que estábamos. Éxodo 14, del 1 al 2 dice, perdón, del 1 al 12 dice acá. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, en Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Hijito, ¿me ayudas con el cable? Por favor, gracias. Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar.
Porque el faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de faraón para que él los siga, y seré glorificado en faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, gracias. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto antes de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hahirot, donde delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, y aquí empieza, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ay, Dios. Yo no voy a decir nada, porque yo creo que muchas veces nosotros somos así. Pero, pero bueno, mis hermanos, la pregunta dice, ¿debido a qué se convirtió tan rápidamente la valentía de los israelitas en el versículo 8 en temor en el versículo 10? Esta es una pregunta muy interesante. El versículo 8 dice que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, imagínate. Y ahora están asustados. ¿A qué se debió ese cambio? Pues yo pienso que pues, al principio salieron confiados, pues ya que los dejaron ir y de hecho pues, los egipcios le dieron sus riquezas para que se fueran. Entonces yo creo que ellos de algunos sintieron mucha soberbia sobre ellos mismos. Y ya cuando vieron que el pueblo egipcio venía atrás de ellos y que estaban a, digamos, pocos metros de distancia, pues no dice qué tan lejos estaban. Entonces ya les entró temor y dejaron de confiar en Dios. Gracias, Johan. Aquí dice Giancarlo, dice, le faltó fe, ¿sí? Entiendo eso, entiendo bien, Jan. Falta de fe, ya ahora sí entendí bien. Fue falta de fe, efectivamente, ¿sí? ¿Les ha pasado o nos ha pasado? ¿Sí? Eso es interesante, ¿no? Porque hay un salmo, en este momento lamentablemente no lo recuerdo, pero en el Salmo 78, vamos a ver. Perdón, sí, eso es lo que creo que no, mi amor, tranquila. Pero miremos a ver si de pronto es lo que estoy pensando. Hay un salmo donde hacen como un recuento de los hechos de Dios y las quejas de los israelitas. ¿Sí? Nada, mira, sí, era. Dice el Salmo, escucha al pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido. Más adelante dice aquí, él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden, ojo a esto, esta es la parte, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ahora, ¿cuándo fueron esas obras de Dios? En el versículo en el que estamos ahorita. O sea, estamos hablando de que en qué momento Dios les había mostrado las plagas y en la Pascua y todo eso. ¿Cuándo fue? En tiempo. La salida de Egipto, ¿cierto? Cuando ellos salieron de Egipto, están al frente del Mar Rojo, ¿sí? Y vienen los israelíes. Pero ¿cuándo Dios había hecho todas esas señales?
días antes. Unos días antes, o sea, no hacía mucho, Dios había derrotado todos los dioses de los egipcios, ¿sí? Pero finalmente ellos como, ¡ah, no, Dios, ahora sí nos abandonó. Si ves, Moisés, te habíamos dicho que eso era-". Pero ellos no se les olvidó que habían estado orando porque Dios los salvara, ¿sí? Se les olvidó que ellos habían orado por 200 años de que Dios los salvara. Esa partecita, 200 o 400 años. Esa parte se les olvidó, ¿sí? Le habían rogado a Dios que lo sacara. Lo sacó y ahora el primer obstáculo, ay no, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ay, mejor entreguémonos, ay, ¿sí? Y es chévere, o más bien es chévere no, pero pues es muy fácil criticar a los israelitas porque imagínate tú saliendo en un trasteo, ¿sí? Con todos tus corotos, enfrente del Mar Rojo, con un montón de egipcios detrás queriendo matarte. Pues cualquiera se asusta, ¿no? Pero es impresionante cómo nos olvidamos de rápido de las cosas que Dios ha hecho, ¿sí? Y cuando enfrentamos la siguiente prueba que Dios nos pone, ay Señor, pero tú ¿por qué me pones esto, Padre Santo? Ayúdame a pasar esta enfermedad, ayúdame a pasar esta situación, este revés económico, ayúdame con esta prueba que tengo en el trabajo. Y les estoy hablando de mí. No estoy hablando de ustedes, estoy hablándoles de mí. Entonces me parece muy interesante eso, porque acá, como bien lo decía Yanka, olvidamos muy rápido las obras de Dios en nuestras vidas, en lo que Él hace en nuestro corazón, en nuestras vidas, las veces que nos ha sacado de cosas, las veces que nos ha sanado enfermedades, las veces, nada más el hecho de ser salvos, cómo nos rescató de un mundo, o sea, usted se ha puesto a pensar, ustedes se han puesto a pensar, o nos hemos puesto a pensar, todo lo que Dios se tomó para que tú pudieras ser salvo. Usó a mi hermano, que no es cristiano, pero me traía tratados cuando él iba a una iglesia. Usó a mis amigos, usó la Biblia, o sea, Dios puso un montón de cosas en mi vida. A ver, y gracias a él un día como que, Dios, pero eso lo hizo él. Yo no sé si alguno tenga un testimonio así de todas las cosas que Dios tuvo que hacer solo para salvarnos. Yo conozco, por ejemplo, un testimonio muy famoso de un señor que le tocó caminar un montón y finalmente, al final de ese camino, encontró la salvación. ¿Sí? Entonces, fíjate todas las cosas que Dios se toma para que nosotros seamos salvos. Todo el poder que tomó para salvar al pueblo de Israel. Y en la primer prueba, ya otra vez sale nuestro corazón pecador. Y eso va a ser todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente es falta de fe. John Piper, que es un predicador que me parece muy interesante, John Piper dice, tiene una serie de devocionales que si de pronto les interesa, chévere que se los vean. Son corticos, son como de 20 minutos y están traducidos al español. Él dice que que la raíz de muchos pecados es la incredulidad. Entonces, de la siguiente manera, y es, cuando nosotros estamos desanimados es porque no creemos que Dios nos pueda respaldar en cierta situación. O cuando nosotros estamos codiciosos es porque no creemos en que Dios nos pueda proveer lo que necesitamos. Y es un postulado muy interesante. Entonces él tiene batallando la incredulidad frente a el desánimo, batallando con la incredulidad frente a, y así él tiene varios pecados que trata. Y básicamente es eso, ¿no? Es la incredulidad que estas personas tuvieron frente al Mar Rojo y Dios lo sabía, además, porque como hemos visto, Dios es
eterno y todopoderoso y omnisciente. Entonces, Él sabe todo, ¿sí? Entonces es tremendo esa parte en la que ellos, pues muy rápidamente se les olvida, pero es el corazón humano, no son solo los israelitas, es la naturaleza de nosotros como personas, ¿sí? Dice acá, de acuerdo con los versículos 1, 2 y 9 en Éxodo 14, ¿cuál fue el nombre del lugar en el que acamparon? Ah, bueno, entonces acá nos manda el mapa. Bueno, miremos acá el mapa. Ujú. Ah, míralos, acá está. Bueno, no sé si lo están viendo al revés o al derecho. ¿Se ve al derecho o al revés? Ah, bueno, espere, voy a dejar de compartir para poder ver el mapa. Compartir, no. Quiero parar de compartir. Ya, dejar de compartir. Y voy a poner acá. No, no quiero compartir esto. Y voy a fijar mi cámara. Entonces, ya. ¿Sí lo alcanzan a ver? En las cartillitas. Ah, gracias, mi amor, sí. Bueno, en las cartillitas está... No, mi amor, acá debe estar por internet. ¿Hola? ¿Me oyen? Sí. Ah, listo, gracias. Señor, perfectamente. Listo, es que no... Gracias, es que me estaba sintiendo solito porque ustedes suelen participar mucho. Listo, ya ahora sí. Entonces, ahora sí acá hay un mapa. Ahora sí lo voy a mostrar que mi esposa, como mi buena ayuda idónea, me estaba diciendo, pues no lo muestre ahí, sino que acá está todo. Listo, entonces, tenemos acá, ya les voy a compartir ahora sí, los lugares donde estaban ellos. Permítanme un segundo, ya les comparto. Pizarra, no. WhatsApp, no. No, porque... Ah, bueno, voy a compartir esto. Listo. Listo, vamos a ver acá. Ya, ahora sí pueden ver el mapita. Sí. Sí, señor. Listo, mira, acá está pues el recorrido que menciona la escritura, ¿cierto? Ay, lo dejaste mal puesto. ¿Qué dejé mal puesto? No, yo. Ah, Pasa listo, aquí. para que no vuelvan a llamar, Ah. para que no siga sonando. Entonces, acá tenemos, ¿quién me regala la lectura del versículo 1? ¿Qué decía en el versículo 1? Amén. Gracias, Joan. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿solamente el uno Solo o el 1, sí, hasta señor, dónde? solo el 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, es el 14, ¿no? No, solo el 1, Jojita. Sí, el capítulo ¿Sí, 14, no? versículo 1, sí, señor. Por eso, el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, porque el 2 ya dice, di a los hijos de Israel Bueno, y el que 2. den la vuelta. Sí, que en la... Sí, no, es que yo soy literal. Pero dicen, habló Está- Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pidjairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Perfecto. Delante de él acamparéis junto al mar. Listo. ¿Y el 9 qué dice, Jojita? Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijairot, delante de Baal Zephón. Perfecto. ¿Se acuerdan que antes había dicho? Entonces, mira, acá está, acá la escritura nos muestra que ellos sabían, el faraón los había hecho construir las ciudades de Ramsés y Pitón. O sea, estas dos ciudades
este es el delta del Nilo y esta es la tierra de Gosén donde se había hecho José con su familia. Entonces ellos salen de acá, giran por acá y acampan acá. Entonces este es el lugar donde Dios los hizo acampar en ese momento. Sí, acá está. Bueno, eso es lo que quería señalar, esta parte de la escritura. Y bueno, podemos ver, esa es otra de las cosas, bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? De cómo la escritura siempre va a hacer referencia a lugares reales, ¿no? O sea, no nos va a hablar de lugares ficticios o de lugares que no existen, sino que siempre va a hacer referencia a lugares, pues, que sí existen. Luego dice acá, ¿qué expresiones? Luego dice acá, vamos a leer el 14, vamos a leer del 3 al 14, dice aquí, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tremendo. Esta es la historia de nuestras vidas, mis hermanos. ¿Sí? Porque todo el tiempo estamos llamados a confiar en el Señor, todo el tiempo. ¿Sí? Y en esa medida es que estamos, aquí hay una pregunta que es, ¿qué expresiones de fe en Dios vemos en las palabras de Moisés? ¿Cómo vemos la fe de Moisés en Dios en estos dos versículos? Pues yo digo que la verdad pues sí es una fe bastante grande, una fe que muy pocos tenemos porque la verdad la menor situación como ha pasado con el pueblo de Israel, caemos de una vez, no de rodillas a suplicarle a Dios que nos dé fuerza, sino de rodillas rendidos, totalmente ya darnos por vencidos y esperando a que llegue la hora de sufrir las consecuencias de nuestros errores. Mas Moisés tiene una fe también que él sabe que Jehová le va a dar fuerzas y aún así que Dios es tan grande que va a luchar por él, que él no va a tener que mover, que él está tranquilo porque esa pelea que se viene no la va a luchar él solo, sino la va a luchar con Dios y los que están con Dios, como dice más adelante, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Johan. Sí, señor. ¿Alguien más quiere? Acá dice Gemile. Gemile dice tener la plena confianza en Dios. Pero, ojo, siempre que vamos a ver la escritura, evidentemente lo que estamos hablando es verdad, pero digamos que el ejercicio lo que nos invita es ver específicamente en qué palabras vemos eso. Por ejemplo, Moisés dijo al pueblo, no temáis. Vamos a ver adelante que él también estaba temiendo. Pero lo primero que él dice es no temáis, ¿sí? Acerca de eso a qué apela. Cuando yo siento temor, ¿eso qué es en mí, en mi corazón? Es mi... Me tranquiliza. Eso me da confianza. Exacto. Ah, es que aquí tenemos a Jessiquita con nosotros, Dieguito. Está estudiando con nosotros. Ay, súper. Bienvenida. Exacto. Lo primero son las emociones, ¿sí? No temáis, son nuestras emociones. Recuerda que el primer ataque del diablo va a ser a tu cabeza, a tu mente, a tu corazón, a tener temor. A mí me encanta la película porque sale una nube así de polvo y los carros del faraón y todos sus caballos y sus lanzas y todo. Y es como, oh, se van a enfrentar con carretas y bueyes y mercados y niños. O sea, es terrible. Pero lo primero que quiere Satanás atacar es nuestra emoción. Luego dice, estad firmes. Eso ya es una acción. Si nosotros aplicamos estas dos cosas, en principio, vamos a tener muchas cosas ahí que hacer. Estad firmes. Ok, ¿qué es lo que Dios me manda? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta situación? Ah, quiere que esté firme en él. Listo, voy a estar firme. Pero primero tengo que lograr dominar mi emoción en él, ponerla en él. Listo.
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ved la salvación que hoy hará Jehová. Entonces voy a mirar lo que dice el Salmo 37, que debemos esperar en silencio y que encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Esa es nuestra tarea. Mira que ahí hay mucha sabiduría en ese solo versículo. ¿Sí? Y esa es la instrucción de Moisés al pueblo de Israel. Como nosotros primero tenemos que dominar las emociones, estar firmes, no temer. Luego, estar firmes. Y luego, ver la salvación de Dios. Imagínate que nosotros enfrentáramos así los problemas. Otra historia sería, ¿no? Cuidado, cuidado. ¿Sí? Otra historia sería y una situación muy diferente. Yohitan para irnos, señor. Pues es que tengo una duda, pues no Señor, sé qué tan, bueno, no sé qué tan conveniente sea. Tengo una duda. Tú dices que cuando Moisés dice que no temieran, se refería a que controlaran sus sentimientos. Entonces, cuando habla de estar firmes, se haría alusión a que a estar controlar. firmes en Dios, estar firmes en Dios, pero es que no sé cómo. Bueno, pensemos en la situación. No, es una excelente pregunta, Johan. Pensemos en la situación. Están en la mitad del desierto, como vimos en el mapa. ¡Pum! Con su mercado, con su trasteo, con sus niños, con sus esposas. Ahí pueden hacer muchas cosas. Moisés hubiera podido decir, bueno, cojan las espadas, todos los hombres a este lado, las mujeres para acá, las mujeres huyan para tal lado. ¿Sí? ¿Eso era estar firmes? No, No. no, ¿cierto? Porque después les dijo, esperen a ver lo que va a hacer Jehová. En este momento no sabemos qué va a hacer Jehová, pero algo va a hacer, ¿cierto? Entonces, primero, controlen sus emociones, listo, esténse ahí quietos. Dios va a hacer algo. Y muchas veces, la otra cosa que podían hacer los israelitas era huir, ¿sí? Huyan, huyan, no, mire, ya, esto, no, no, finalmente nos cogieron aquí, nos atraparon, huyan, cada uno salve el que pueda. Esa era otra cosa que podían hacer, pero eso no es estar firmes. Finalmente, los israelitas pues le hacen caso a Moisés, ¿sí? A pesar de que Moisés, y lo vamos a ver más adelantico, Moisés también tiene miedo, pero él hace lo que pues debe hacer un líder, ir a Dios. Así Dios te exhorte, ¿sí? Pero Moisés hizo eso. Pero estas dos instrucciones son importantes porque si ellos se hubieran ido o si ellos hubieran peleado, hubieran perdido. Evidentemente el faraón iba con todo su ejército y con todo su poder a acabar con ellos. Entonces lo que tenían que hacer era estarse firmes y ver lo que Dios iba a hacer. ¿Sí? Ok, pero es que, pues, es que mi duda es un poco. Sí, te entiendo, pero digamos, yo lo estaba aplicando como a mi vida. Digamos, cuando el faraón se dirigía al pueblo de Israel, son como las tentaciones y todos nuestros deseos carnales viniendo a nuestras vidas. Ujú. Entonces, al no temer es tratar de apartar todas nuestras emociones, nuestros pensamientos que van dirigidos hacia ellos, a nuestras tentaciones y deseos, pero al estar firmes, no sé cómo aplicarlo ¿Cómo realmente a aplicarlo? mi vida. Esa es una Exacto. excelente pregunta, Johan. Bueno, es diferente. Cuando nosotros aplicamos la escritura, este tipo de escrituras tenemos que ser muy cuidadosos, porque yo no soy Moisés y su merced no es el pueblo de Egipto, ¿cierto? Entonces, esta instrucción no es literal para nosotros. Ahora, que sí podemos aprender principios de esto. ¿Qué hizo Moisés, Johita? Obedeció. ¿Y cómo hizo para obedecer? Pues escuchando la palabra de Dios. Escuchó la dirección de Dios, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es, en primer lugar, la aplicación que yo encuentro en esto es primero con dominar las emociones. Si uno eso ya tiene la mitad del camino recorrido porque las emociones, a veces uno en la emoción está enojado y grita, o está enojado y dice cosas horribles, o está triste y se echa la pena, o sí, en la presión regularmente hace que nosotros, pues lo dice Santiago, ¿no? Santiago dice, en Santiago 1:19 dices que la escritura que memoricé hoy decía,
Todo hombre debe ser pronto para, pero no sé si dije bien la cita, está en Santiago. Todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, domina la emoción. ¿Listo? Y lo segundo es lo que hizo Moisés. En ese momento la instrucción para los israelitas fue estar firmes. Entonces, lo segundo que creo que podemos, si vamos a buscar una aplicación acá, es buscar la voluntad de Dios. Unas veces va a ser estar firme. Otras veces va a ser, váyase de ahí, huya. ¿Sí? Pero entonces necesito buscar la dirección de Dios. ¿Cómo? En su palabra, conociendo su palabra. ¿Cómo? A través del consejo de un hermano maduro, de un hermano maduro que te pueda ayudar. ¿Cómo? A través de orar, ¿sí? Y buscar y escuchar la dirección de Dios a través de su palabra, ¿sí? Meterte con la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar la dirección de Dios frente a esa situación específica que estás viviendo. Y sí, digamos que uno podía hacer el símil con esta parte, porque el mundo es, digamos, un símbolo o un tipo de, perdón, Egipto es un símbolo de un tipo o un símbolo del mundo. Entonces el mundo va a venir con toda también. Pero del mismo modo, nosotros no estamos esperando a ver, listo, vamos a enfrentarlo o vamos a... No, vamos a esperar la dirección de Dios y la provisión de Dios para eso. Dios nos ha provisto un montón de cosas para enfrentar el mundo, entre esos esta clase. ¿Sí? Esta meditación de la palabra nos ayuda mucho. Entonces, en la medida en que tú estés involucrado con la palabra de Dios, eso va a hacer que tú tengas más herramientas y más claridad en la dirección de Dios frente a diferentes cosas que el mundo, con las que el mundo nos ataca o te ataca, en tu caso particular. ¿Listo? Gracias, Diego. Con mucho gusto, hermano. Gracias a Dios que fue el que escribió todo. Mis hermanos, gracias. Gracias a ustedes también por escuchar esto. Hoy no tenemos una pregunta, pero espero que vengan en 8 días. Entonces, bueno, oremos y cerramos este tiempo. No sé si mi hermano Giancarlo quiere cerrar. Giancarlo, ¿quieres cerrar este tiempo en oración, por favor?